Buenas tardes a todos. Les damos nuevamente la bienvenida a nuestro seminario permanente de investigación jurídica y sociojurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana Seccional Palmira. Como pues lo he reiterado en las diferentes sesiones, este es un evento institucional que busca fortalecer la investigación dentro del programa, pero que también está abierto al público en general, a todos los interesados, no solo a los abogados ni a los investigadores en derecho, sino a los investigadores de las ciencias sociales que puedan compartir algunos métodos de investigación con el derecho. ¿Cierto? Hemos tenido diversos invitados en nuestros seminarios anteriores, nuestras sesiones anteriores del seminario, invitados de distintas universidades de la región, del Valle del Cauca, de la Universidad Javeriana, de la Universidad Santiago de Cali, de la Universidad Libre. También hemos invitado profesores de la seccional Medellín, de la UPB, y en el día de hoy pues tenemos una invitada muy especial porque es nuestra primera invitada internacional al seminario. Nuestra invitada es la doctora Marta Andrich. Ella es abogada y doctora en Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Es especialista en Derecho Alimentario. Y digamos que hoy, no, pues yo tengo una cercanía y un cariño muy especial porque ella es mi directora de tesis doctoral. Fue mi jefa durante 5 años cuando yo era investigadora becada de CONICET. Y pudimos trabajar juntas en el Instituto Gioja, donde es su centro de investigaciones. Ella es investigadora permanente del Instituto Gioja de la Universidad de Buenos Aires. Y es experta porque en su tesis doctoral justamente ella abordó como método para analizar los distintos tratados que tienen que ver con el derecho a la alimentación, el método del análisis crítico del discurso. Este método es supremamente valioso porque permite, a través de un esfuerzo analítico, revelar o hacer evidente lo que no es obvio a primera vista o en una lectura superficial en un texto jurídico y en cualquier otro texto. Pero principalmente, digamos que es valioso en esos textos donde se ven o interactúan relaciones de dominación, de poder y de desigualdad, ¿no? Digamos que en su trabajo doctoral, la doctora Marta puso en evidencia las huellas del poder en los tratados de derecho internacional que, entre comillas, buscan proteger la diversidad biológica, la diversidad cultural, el derecho a la alimentación, pero que en el trasfondo nos presentan, digamos, un discurso ideológico que refuerza las estructuras de poder. Entonces, digamos que es un método muy, muy valioso y, digamos, poco explorado, poco estudiado y que, digamos, para nosotros en el seminario, pues se convierte, como digo yo siempre, en un insumo de permanente consulta porque este video pues va a ser grabado y va a ser luego compartido por nuestro canal de YouTube y entonces, digamos que agradezco a la doctora Marta por aceptar nuestra invitación y sin más preámbulo, pues la invito a que nos comparta sus conocimientos en la tarde de hoy. Tiene la palabra doctora Marta y bienvenida. Buenas tardes a todos. Agradezco mucho la invitación. Bueno, como ya lo saben, el tema va a ser el análisis crítico del discurso. Es un tipo de investigación analítica sobre el discurso. Estudia cómo el abuso de poder social, el dominio y la desigualdad son practicados, reproducidos y a veces combatidos por los textos y el habla en el contexto social y político. El análisis crítico del discurso toma partido contra la desigualdad social,
Es un enfoque, no es una escuela. Es una perspectiva crítica. También se puede encontrar en la conversación, en la narrativa, en la retórica, el relato, la etnografía y en el análisis de los medios de comunicación. Se considera que no hay una ciencia libre de valores y que también la reflexión académica se produce dentro de las relaciones sociales y las estructuras de una sociedad, por lo que hay que considerarlas. Los investigadores críticos asumen posiciones explícitas, se comprometen contra la desigualdad y están del lado de los dominados, con los que se declaran solidarios. El análisis crítico del discurso desea contribuir a dotar de poder a los que no lo tienen y ampliar la base social. Se descalifica muchas veces el análisis crítico del discurso por política y no científica. El análisis curso del discurso observa que toda investigación es política. Una buena teoría debe ayudar a solucionar los problemas sociales. El mundo real requiere un abordaje multidisciplinar. La comunicación tiene dimensiones convencionales, políticas, culturales, históricas. El análisis crítico del discurso busca explicaciones, además de conocimientos. ¿Cómo hacen los grupos dominantes para legitimar su poder y para mantenerlo? En todo texto hay una estrategia. El análisis crítico plantea que las relaciones de poder son discursivas, que la sociedad se construye discursivamente, así como también la cultura. El discurso es ideológico, histórico, es interpretativo, explicativo, es una forma de acción social, de control del contexto en favor de una clase dominante que puede establecer la hora, el lugar, la ocasión. El marco teórico varía. El discurso de los actores sociales se lo puede ubicar en un nivel micro y las relaciones entre instituciones y grupos las podemos ubicar o situar en un nivel macro. Pero en la vida real esos niveles se confunden en un todo. Vamos a enfocar entonces ahora, o vamos a enfocarnos en el poder como control. Los grupos tienen más o menos control y mucho control sobre sus propios miembros. El control, los actos y las mentes de otros grupos se basa en el acceso a bienes sociales escasos, la fuerza, el dinero, el estatus, la fama, el conocimiento, la información. El discurso, a través del habla y de los textos, es una forma de control social. El discurso puede controlar, persuadir y manipular. El análisis crítico del discurso se ocupa específicamente de las formas de control del contexto en favor del grupo dominante. ¿A quién se da
el uso de la palabra en un parlamento, en un programa radial, en un programa televisivo, con un profesor, con un juez, se puede destacar determinados grupos o personas cuando hay diferencias de género y se nota en la selección de los temas. La forma, el estilo pueden ser controlados. Las jergas, por ejemplo, las jergas de tribunales o las de las salas de redacción, difíciles de controlar. El volumen de la voz. Estoy recordando un hecho ocurrido por la televisión en estos días, cuando hablaba un personaje destacado que, bueno, tuvo que pedir repetidas veces que hicieran silencio. Las mujeres pueden ser silenciadas de una manera basándose en lo políticamente correcto, en los turnos de habla, en el cierre de un debate, la interrupción de un discurso, la polarización de nosotros y otros, o como dice Luhmann, de alter y ego. Sin embargo, los receptores de un discurso no siempre lo aceptan de un modo pacífico. El control de la mente también se hace a través de la construcción de modelos. Se influye, se construye. Es importante también la memoria social o de los grupos, el conocimiento social y opiniones sociales. Las opiniones son creencias evaluativas. Socialmente se presuponen y no necesitan ser afirmadas, basadas en normas y valores. Sí se puede influir en las creencias sociales del grupo, se pueden controlar las acciones. Si se puede influir en las creencias, sociales del grupo, se puede controlar las acciones de sus miembros. Este es el núcleo de la reproducción social, de la reproducción del poder y la base de la definición de hegemonía. ¿Cómo es el discurso capaz de ejercer el control de la mente? A través del contexto, la estructura, el texto y el habla. La influencia del contexto. Hay hablantes que son poderosos, autorizados, creíbles, expertos, atractivos y que influyen más que los que no tienen esos dones, esas condiciones. No es solo el contexto el que determina, sino la construcción de modelos conceptuales. La credibilidad se asigna a los hablantes según la base de conocimiento social compartido. El análisis crítico del discurso se ocupa del control ilegítimo de la mente como influencia. El abuso del poder y de los recursos sociales, la fuerza, los ingresos, los estatus, el conocimiento, las competencias. Los poderosos pueden eliminar o mitigar fuentes alternativas de información. Se controla mediante la selección de los temas, la ubicación de las proposiciones relevantes, por ejemplo, los títulos,
la jerarquía que se atribuye también a las conclusiones, las emisiones mejor memorizables, persuasivas, la importancia de lo que se da por sentado, aunque no lo sea, dar detalles o no darlos. Tiene importancia el estilo, los recursos estilísticos, las metáforas, los eufemismos, la disimulación, los turnos y las secuencias. Uno de los objetos del análisis crítico del discurso es entender la reproducción del poder, el dominio y la desigualdad social que surge del discurso y resistir en contra los grupos poderosos. Estos grupos controlan el discurso político y controlan los medios de comunicación. Por lo tanto, interpretarán el mundo como esos grupos propongan. El control del discurso confirma y extiende el poder de los grupos dominantes. Por lo tanto, contribuye a aumentar la desigualdad social. En las sociedades más democráticas puede haber frenos y compensaciones. El género, la clase, la casta, la etnia, la edad, la profesión. Puede haber solidaridad y pueden crecer los grupos dominados, pero se tiende a minimizar sus problemas en las estructuras, en los textos de habla, en las historias negativas, las citas parciales, los titulares sesgados, la falta de interés. Grupos dominantes tienen un distinto acceso a la cultura y al acceso al discurso público. El control del discurso público, controlar la mentalidad y la acción social, la oposición y la disidencia. Bueno, les quería decir que lo que expuse está inspirado en la obra de Teun van Dijk. Es contemporáneo, es profesor en Barcelona, estudia el discurso, tiene muchos trabajos publicados y también ha escrito de política. Bueno, a la disposición de ustedes. Gracias. Bueno, no sé, che. Profe, pues muchísimas gracias por su presentación. Invito a los asistentes que están conectados a través de Facebook Live para que por favor nos dejen sus preguntas en este momento y así podérselas comunicar a la profe Marta. Profe, pues muchas preguntas sobre el tema porque digamos que es un tema, insisto yo, poco explorado en el derecho como un método de investigación. Por eso, si usted nos pudiera hacer el favor de ampliarnos, en el caso de la investigación que usted llevó a cabo sobre los tratados internacionales que regulan el derecho a la alimentación y el acceso a los recursos para la producción agraria, de cómo cómo se implementa este método en el análisis de esos textos y cuáles fueron las conclusiones a las cuales Sí, yo estudié los tratados.
Sí, sobre todo estudié los textos de ahora voy a decirles el convenio sobre la diversidad biológica. Ahí apliqué el estudio del análisis de textos. En el convenio sobre la diversidad biológica encontramos cómo lo que ofrece, lo que explica el tratado, oculta, disimula la verdadera finalidad del tratado. Primeramente, hace un resumen muy poético sobre la belleza de la naturaleza y de la diversidad biológica. Además, habla de la utilización de la diversidad biológica por parte de los estados principalmente y por parte de las corporaciones. Y aparece en determinado momento que la utilización de la diversidad biológica no es un recurso que pertenezca a toda la humanidad, sino que va a pertenecer a eso que decíamos, a los estados y a las corporaciones, y que este recurso hay que pagarlo. Entonces, lo vemos como el recurso se domina por las tecnologías. Es decir, se utiliza este acuerdo para introducir el tema de los organismos genéticamente diversificados, modificados, es decir, la tecnología de la industria para crear organismos, por ejemplo, resistentes a determinadas bacterias. Es decir, eso influye sobre el precio de las semillas. La semilla no es solamente propiedad del agricultor, sino que las semillas se venden con un agregado tecnológico y hace falta pagar por este agregado tecnológico. Por ejemplo, dice el conocimiento de que la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica tienen importancia crítica para satisfacer las necesidades alimentarias, de salud y de otra naturaleza de la población mundial en crecimiento, para lo que son esenciales el acceso a los recursos genéticos y a las tecnologías y la participación de esos recursos y tecnologías. Entonces, Bueno, parece que se congeló la imagen, debe ser que tiene fallas de conexión la profesora Marta, pero quisiera insistirle pues a los asistentes para que nos dejen sus inquietudes en el chat. Realmente este es un tema, insisto, poco explorado entre la ciencia jurídica y es una oportunidad pues contar con alguien que lo ha estudiado a profundidad. Por eso sería valioso poder recibir sus inquietudes. Bueno, recapitulando un poco lo que nos manifestaba la profe Marta mientras ella logra volverse a conectar, el análisis crítico del discurso pues se aplica al discurso pues escrito y expresado oralmente. Digamos que por lo menos en este momento la experiencia que tuvimos reciente
de las elecciones territoriales, de los cargos de elección popular a nivel regional y territorial, pues digamos que son un momento oportuno para nosotros poder aplicar este método para descubrir cuál es el trasfondo de esas palabras bonitas que los políticos manifiestan en sus discursos. Cuando logramos desarrollar estas habilidades que tienen que ver con la lingüística, vamos a poder entender cuál es la voz activa y la voz pasiva, es decir, cuál es el interés dominante de ese discurso que se camufla. Curiosamente es algo contradictorio, ¿no? La voz activa termina siendo, o sea, la voz activa suele ser un discurso que suena muy bonito, un discurso muy basado en valores, ¿no? Muy emotivo, que moviliza a todos, pero la voz pasiva, que es esa voz entre líneas que hay que saber detectar, termina teniendo un poder mucho más influyente, o sea, termina determinando lo que es real, la verdadera pretensión del interlocutor, ¿no? Del que emite el discurso. Aquí me está diciendo la profe Marta que ya se vuelve a conectar. Por ejemplo, en el caso que ella nos estaba mencionando, en los tratados internacionales sobre diversidad biológica y el Tratado de Diversidad Biológica y Cultural, ella logra identificar una polifonía, que es, por un lado, ese discurso que va, o sea, que todos los esfuerzos van para garantizar, para proteger la naturaleza, pero en esa voz pasiva, que como les decía, termina teniendo más fuerza, es la que moviliza los intereses del poder de turno, principalmente si se trata en tratados internacionales, pues de los poderes económicos que hacen lobby en el ámbito internacional. Me dice la profe Marta que ya se pudo conectar. Sí, ahí está, se reanudó. Qué fastidio, ¿eh? Sí, el internet, pero cosas que pasan. Bueno, profe, yo estaba tratando de hacer algunos apuntes mientras usted volvía, pero ya que volvió, le cedo el uso de la palabra. Bueno, realmente no sé muy bien en qué punto estaba comentando el convenio sobre la diversidad biológica, que es producto, en cierta forma, de la Cumbre de la Tierra que se celebró en Río en 1992. Les decía que primeramente hace toda una descripción poética sobre la belleza de la diversidad biológica, la belleza de la naturaleza, pero a medida que uno va adentrándose en el convenio, vemos y aparece que la tecnología hay que pagarla. Entonces acá les voy a leer una parte del preámbulo y después vamos a ir al articulado, que dice: conscientes de que la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica tienen importancia crítica para satisfacer las necesidades alimentarias, de salud y de otra naturaleza de la población social y de la población mundial en crecimiento, para la que son esenciales el acceso a los recursos genéticos y a las tecnologías y la participación de esos recursos y tecnologías. Uno se pregunta, ¿la participación en qué? Y después sigue diciendo los objetivos del presente convenio, que se han de perseguir de conformidad con sus disposiciones pertinentes, son la conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes, la utilización de los recursos genéticos, mediante, entre otras cosas, el acceso adecuado a esos recursos y su transferencia apropiada de las tecnologías pertinentes
teniendo en cuenta todos los derechos sobre esos recursos y esas tecnologías, así como mediante una financiación apropiada. Y sigue, por diversidad biológica, se entiende la variabilidad de especies vivas de cualquier fuente, incluidas entre otras cosas los ecosistemas terrestres y marítimos y otros ecosistemas acuáticos, y los complejos ecosistémicos de los que forman parte comprende la diversidad dentro del sistema, entre las especies y los ecosistemas. Y bueno, explica los términos y después, más adelante, dice que cada parte contratante establecerá o mantendrá medios para regular, administrar o controlar los riesgos derivados de la utilización, la liberación de organismos vivos modificados como resultado de la biotecnología, que es probable tengan repercusiones ambientales adversas y que pueden afectar a la conservación y a la utilización sostenible de la diversidad biológica, teniendo también en cuenta los riesgos para la salud humana. Y con arreglo a la legislación nacional, respetará, preservará, mantendrá los conocimientos, las innovaciones y las prácticas a esos efectos, así como su propagación a través de los medios de información y la inclusión de esos temas en los programas de educación. Ahora, cada parte contratante, en la medida de su posible y según proceda, de lo posible y según proceda, establecerá procedimientos apropiados por los que se exija la evaluación del impacto ambiental, por un lado. Pero por otro lado, vemos que hay que compartir en forma justa y equitativa los resultados de las actividades de investigación y el desarrollo de los beneficios derivados de la utilización comercial y de otra índole de los recursos genéticos. Cada parte contratante reconoce que la tecnología incluye la biotecnología. Es decir, nos encontramos con la novedad de que todo esto hay que pagarlo y que se introdujo a través del disimulo y la mitigación de los conceptos en los que realmente se aclara cuál es la situación que queda a través de la utilización de estas semillas, que bueno, el productor, a través de la atracción de tener semillas modificadas de esta forma, ha empezado a modificar todo el comercio agrícola. Bueno, hasta ahí, si ustedes quieren preguntar, vuelvo a decir, estoy a disposición. Muchas gracias, profe. Sí, justo en el momento en el que usted se desconectó, yo trataba de explicar el tema de las voces en el discurso, que es lo que usted nos presenta, ¿no? Cómo
pues digamos que hay un discurso bonito, pero por debajo hay otro discurso. El discurso bonito es el discurso de la protección, pero por debajo está el discurso de la privatización de los recursos públicos, ¿cierto? De los bienes comunes. Entonces, de forma articulada con esta idea de que es un análisis de conceptual, en el chat nos pregunta, Alejandra María Domínguez nos pregunta, o sea, ¿por qué al análisis crítico del discurso, que es un análisis conceptual, se le llama crítico? O sea, digamos que la crítica, ¿dónde la encontramos y cómo metodológicamente y desde una pretensión de objetividad, cómo se lleva a cabo esa crítica y qué se entiende por crítica? Sí, está muy bien lo que decís. Sí, hay un criterio de verdad, ¿verdad? Lo crítico significa eso, una evaluación, una duda, no sé, una desconfianza, ¿qué más podríamos decir? Estaba muy bien lo que vos explicabas, Juli. La crítica supone una reprobación, un ataque, una censura, una comparación con la verdad, una evaluación objetiva, imparcial, como el crítico es como un censor. Entonces el análisis crítico del discurso está siempre pendiente de la duda, de la censura, alerta ante cualquier desfiguración de la verdad, como bien lo decía Juli. Bueno. No te oigo para nada ahora. Sí, qué pena, tenía desactivado el micrófono. Ahora sí. Digamos que para quienes recién están conociendo de este método y de pronto se muestren interesados por abordarlo, sé que, porque usted me lo ha comentado, se requiere conocimientos de lingüística avanzada. ¿Qué consejos podría darnos como ideas básicas sobre cuál es ese tipo de análisis lingüístico que se lleva a cabo para poner en cuestionamiento este discurso y para poner en evidencia este, digamos que me atrevería yo a decir, doble discurso de los discursos, ¿no? Sí, mira, el que ha tratado el tema en profundidad, en realidad creo que ha sido el que inició el tema, es Teun Van Dijk, que creo que ya lo han mencionado. Teun Van Dijk es contemporáneo nuestro, nació en el año 1943 en Holanda, y es profesor, es catedrático en Barcelona, habla muy bien el español, por supuesto. Entonces, Teun Van Dijk tiene libros sobre el análisis crítico del discurso, así como también otros libros publicados también sobre poética. Así que es fundamental, es paradigmático, y me he apoyado totalmente en lo que dice Teun Van Dijk al respecto. Muy bien, profe. Y yo recuerdo de la lectura de su libro sobre, pues que se titula Alimentos, Palabra y Poder, que usted identifica una polifonía. ¿Nos podría explicar ese concepto de polifonía? ¿Cómo se entiende el concepto de polifonía en el análisis crítico del discurso? Y bueno, que en el texto analizar uno puede encontrar distintas voces, distintas opiniones, distintos ecos, como si no fuera una sola persona la que está hablando. Así que, bueno, eso puede influir sobre la evaluación de un determinado texto. Juli.
Juli. Profe, cuando usted estaba haciendo su presentación, usted hizo mención a que se le venía el recuerdo de una imagen que se había reproducido en los medios de comunicación de un líder político que pedía silencio. De pronto, no sé en Colombia qué tan enterados estén. Yo supongo que está haciendo referencia a Milei en una entrevista reciente. Sí, tal cual. Decía que escuchaba voces. No quería entrar en la arena política directamente, pero así es. En la Argentina estábamos acostumbrados a un sistema político bipartidario y ahora parece que la realidad se parte en tres, que son tres los competidores, ¿verdad? El partido que está en el poder, la oposición y el partido político, La Libertad Avanza, así lo llama Milei. Bueno, y Milei justamente estaba exponiendo sus principios, su doctrina, su crítica a la casta, como llama él, al poder dominante. Y bueno, en el estudio se empezó a oír un murmullo de voces y interrumpió su exposición para pedir que se acallaran. Así que esa era mi mención a Milei. Aparte que engarza con nuestro tema o coincide con nuestro tema, con nuestra crítica, el tema de la casta, que evidentemente es una expresión para designar a un grupo dominante. Juli. Profe, y en ese, digamos, análisis del discurso, análisis crítico del discurso que usted pudo hacer, me imagino yo, a los candidatos a la presidencia en Argentina, ¿qué ejemplo nos podría traer para identificar, o sea, digamos, para que nuestros asistentes el día de hoy, quienes nos acompañan en esta conversación, tengan una idea, porque justo cuando se le cayó el internet a usted, yo hice mención que el análisis crítico del discurso pues servía, como usted nos lo ha presentado, para la revisión de textos jurídicos, concretamente de normas jurídicas, pero pues no solamente normas jurídicas, o sea, como discursos escritos, sino también discursos orales y discursos de índole política. Entonces, no sé si nos podría traer como un ejemplo de algún análisis que usted haya hecho en esta contienda política en la Argentina. Recientemente nosotros aquí en Colombia también tuvimos el domingo pasado las elecciones regionales, ¿cierto? De gobernadores, alcaldes, concejales, ediles, diputados, ¿cierto? Entonces, sería pues muy valioso para nosotros poder tener una idea. Sobre todo, pues yo sé, y usted me lo ha comentado, que el análisis crítico del discurso requiere un estudio muy profundo, o sea, requiere, pues, o sea, con una presentación de 40 minutos, una hora, pues no vamos a poder aprender, pero sí es como un abrebocas para que quienes nos escuchan puedan identificar el valor de este método y puedan interesarse en estudiarlo y en profundizar en él y poder aplicarlo a estos discursos políticos en nuestro contexto colombiano y también pues al discurso político obviamente de los textos jurídicos como ya lo vimos, pero concretamente pues tener claridad de que eso también se puede extender a esos discursos, no solo en el ámbito político cuando está la contienda electoral, sino también en las discusiones políticas que se llevan a cabo al interior del Congreso y al interior de los distintos, digamos, asamblea, consejo, cuando se discuten los proyectos de ley y otras normas administrativas de orden general. Mira, sí, vamos a tener elecciones dentro de unos días, así que la discusión política está en su mayor efervescencia. No es fácil lo que me preguntas, porque actores importantes
de distintas fuerzas políticas han optado por apoyar a la Libertad Avanza. Me refiero al apoyo de Patricia Bullrich y de Mauricio Macri, jefes de, bueno, uno jefe por paternidad, digamos, de una asociación política, y Patricia Bullrich es, digamos, jefe en ejercicio. Y ha sorprendido muchísimo que esa fuerza política de gran peso se haya adherido a Milei. Y eso ha producido reacciones por parte del Partido Radical, sobre todo, que si bien los directivos del Partido Radical han dejado libertad a sus afiliados, libertad de acción, que apoyaran a quien quisieran, bueno, hay distintas opiniones y hay una lucha muy encarnizada que no te puedo decir quién será el ganador porque se está librando en estos momentos. Así que realmente exponer sobre esta dificultad, te digo, sería necesario hacer toda una investigación para estar completamente seguro y una hora de exposición. Bueno, Juli, me sorprendió la derivación, ¿no? Sí. ¿Qué más? Sí, digamos que en estas discusiones políticas se dan muchos, digamos que obviamente dentro de la responsabilidad de quienes nos van a representar está el respeto por el Estado de Derecho, por los derechos vigentes, y uno escucha discursos muy emotivos en los cuales podríamos decir que todos los candidatos coinciden, ¿no? Por ejemplo, si hay crisis económica, vamos a resolver la crisis económica. Si hay problemas de desigualdad, de vulnerabilidad de un sector amplio de la sociedad, dicen que lo van a resolver. Si hay problemas de flexibilidad laboral, van a decir que lo van a resolver también. O sea, todo lo van a resolver y todo lo prometen en esta época de campaña. ¿Cómo podemos nosotros identificar ese doble discurso en que sí, todos estamos de acuerdo? Aquí traigo a colación el profesor Andrés Rosler, que dice todos somos peronistas, para decir todos estamos de acuerdo en algo en particular, pero luego en ese trasfondo del discurso, cómo se pueden identificar esas diferencias que marcan esa ideología de fondo que hay en cada uno de los discursos. Mira, te digo, Juli, no hace falta aplicar el análisis crítico del discurso en muchos aspectos. Es tan evidente y los medios se encargan de mostrar lo que decía tal o cual candidato hace 10 años, lo que dijo hace 5 años, lo que dijo el mes pasado y lo que dijo ahora, y ver la mentira, ¿verdad? Ver cómo ha variado de posición. Entonces, hay candidatos creíbles y no creíbles, pero además está el voto, y el voto no siempre distingue de la misma manera. Entonces es muy posible que gane la mayoría un candidato que no ha sido congruente con sus posiciones políticas ni con el cumplimiento de promesas anteriores, es decir, quienes han estado en el poder y no han cumplido con los objetivos que habían expuesto. Bueno. Para finalizar ya, muchas gracias, profe, por su generosidad en el tiempo y en la disposición para responder las inquietudes. Pensando en aquellos estudiantes, nosotros, digamos, este seminario lo tenemos, digamos, o sea, se pensó inicialmente para los estudiantes, para fortalecer el trabajo con los estudiantes que están cursando las materias específicas de investigación, que en la carrera son metodología de la investigación, seminario de investigación 1 y seminario de investigación 2, y para aquellos estudiantes que participan en semilleros de investigación, que son
grupos extracurriculares donde los estudiantes se reúnen con un profesor y llevan a cabo investigaciones. En muchas de estas investigaciones, digamos que el tipo de problema que los estudiantes identifican son lagunas jurídicas, ¿cierto? Lagunas jurídicas, es decir, desde la perspectiva de Luigi Ferrajoli, él plantea que las lagunas jurídicas son aquellas faltas de mecanismos de garantía, o sea, cuando el derecho se encuentra en falta de regular un derecho fundamental. La Constitución consagra un derecho fundamental, pero resulta que no tenemos mecanismos legislativos ni acciones judiciales apropiadas para la defensa o para la implementación de estos derechos. Entonces, normalmente cuando los estudiantes o los investigadores nos encontramos frente a ese problema de una laguna, queremos llegar como primero demostrar la existencia de la laguna, pero también quisiéramos como dejar sentado cuáles son las posibilidades de regulación, cómo se debería regular. Entonces, pensando en el análisis crítico del discurso, ¿qué consejo nos da usted al momento de esa creación legislativa para tener digamos, para ser más honestos o pretender ser más honestos en esa formulación de una norma? Que si la norma pues dice que va a garantizar tal derecho, realmente promueva la garantía de ese derecho y no que tenga como eso, porque esos discursos, esa voz pasiva creo que se denomina, ¿cierto? Que termina siendo más fuerte, puede ser voluntaria, pero eventualmente puede llegar a ser involuntaria. Entonces, ¿cómo por lo menos desde la investigación académica, podemos tener en cuenta algunas ideas del método del análisis crítico del discurso al momento de proponer esas apuestas legislativas o de regulación? Bueno, mira, Juli, en las discusiones del Poder Legislativo, cuando se está por redactar una norma, son sumamente ilustrativas y son un método de interpretación. Entonces, es realmente muy ilustrativo leer los textos, cómo se va redactando, lo mismo con los tratados internacionales, cómo se va redactando, cómo ciertas palabras se ponen entre paréntesis, es decir, que no hay un acuerdo total o mayoritario para incluirlas, y bueno, cómo el texto va evolucionando hacia el texto definitivo, por un lado. Y por otro lado, ese agujero a lo mejor es normativo, pero a lo mejor es un agujero debido a la corrupción. Así que nos tendríamos también que preguntar cuál es la mejor norma para combatir la corrupción en el proceso de la elaboración de las normas y en el proceso de ejecución de las normas, que es probablemente el más conflictivo por la influencia muchas veces negativa de las burocracias. No sé si te contesta. Bueno, sí. Muchas gracias, profe Marta, por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias también a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Les recuerdo pues que el video queda en nuestra red de Facebook, nuestras redes sociales de Facebook y de YouTube próximamente para quienes lo quieran consultar. A veces, pues en esta hora del día y dada la metodología del en vivo, pues suele uno estar como viajando, desplazándose del trabajo a la casa, etcétera, y a veces no alcanzamos a procesar toda la información y más cuando es información nueva, como en este caso del análisis crítico del discurso. Entonces, los invito a consultar nuestro video en el Facebook Live y en el Facebook de la Universidad Pontificia Bolivariana Seccional Palmira y próximamente en YouTube. De nuevo, profe, muchísimas gracias por acompañarnos y esperemos... Bueno, les agradezco muchísimo la oportunidad de haber conversado con ustedes y bueno, espero que con la diligencia, la habilidad de Juli y su sabiduría también, sigan adelante con todos sus proyectos. Muchísimas gracias, profe. Un abrazo. Espero verla pronto. Otro abrazo grande, Juli.
Hasta luego y un saludo a todos los que nos acompañaron. Muchas gracias. Hasta luego y gracias.